Reciban un cordial saludo. Yo soy Carlos Aparicio, profesor universitario y miembro de organismos internacionales con los cuales revisamos planteamientos desde la sociedad, la educación y el mejoramiento de las acciones formativas en las instituciones de educación superior para el beneficio de nuestros estudiantes y nuestra región. Agradezco mucho al doctor Oscar Yesid por permitirme formar parte de este equipo de conferencistas y hoy vamos a charlar de un tema muy interesante para nosotros como educadores, titulado Planeación y Orientación del Proceso Formativo, apoyado en el uso de las TIC, un elemento muy importante del desarrollo de lo que está pasando hoy en día en la actualidad educativa. Creo que primero debemos mencionar que nos encontramos en un mundo abierto, un mundo apoyado desde la tecnología, un mundo que nos permite ver que estamos simultáneamente en muchos espacios, que estamos interconectados y que podríamos decir que tenemos el mundo en nuestras manos. El desarrollo educativo forma parte de este ambiente general con el cual trabajamos en las organizaciones, tanto de la sociedad civil como del sector educativo de forma particular, y estamos en un proceso de actualización en el cual todos debemos estar pendientes de lo que ocurre en la actualización educativa. Y ese es el objetivo del día de hoy, que veamos desde esta charla cómo se encuentra el panorama actual de la educación, cómo se encuentran las competencias de las TIC por parte de los docentes y cómo podemos hacer un mejoramiento en nuestras actividades cotidianas. La mayoría de nosotros que nos dedicamos a la educación estamos viviendo un panorama ciertamente complejo que debemos entender, debemos comprender de una manera real por la interacción que nos estamos brindando desde la globalidad y también desde lo local. Entonces, con esta breve introducción gráfica manifestando cómo hoy debemos estar todos atentos a lo que pasa en el mundo y que lo tenemos de una forma muy cercana, como antes no lo habíamos visto, vamos a manifestar algo fundamental. Los países en general tenemos un compromiso por los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente el objetivo número 4 de educación de calidad, el objetivo número 8 del trabajo decente y crecimiento económico, que es uno de los derivados de tener educación de calidad y poder emplearse o generar empleo, y estar desde un desarrollo evolutivo de la educación en un constante aprendizaje a lo largo de la vida. Y el objetivo número 17, que a veces poco lo tratamos en los organismos internacionales y tiene que ver con las alianzas para lograr los objetivos. Parte de lo que hacemos el día de hoy con esta charla es crear alianzas entre los diferentes actores que formamos parte de la educación. Pero eso se puede hacer en la medida en que tenemos una incidencia, un trabajo directo en el liderazgo a través de las personas, como estamos aquí conectados nosotros, a través del mejoramiento del planeta, teniendo eso siempre en mente, buscando la prosperidad general, el bien común, en estancias de trabajo para la paz, alianzas estratégicas, y con estos 5 elementos vamos a iniciar un trabajo el día de hoy de apertura mental a lo que está ocurriendo y a la forma como podemos tener quizás un mejor desempeño. Partamos de un principio básico en esa globalidad de la cual estamos hablando, del mundo en las manos. El mundo en las manos permite también esquemas de movilidad. Hoy en el mundo, de acuerdo con los datos de la UNESCO del año anterior, de julio del 2023, con corte de las estadísticas a 2020, en los análisis que se realizan a nivel mundial, se encuentra que para ese corte del año 2020, en el mundo hay 236 millones de estudiantes matriculados en la educación superior. Una cifra que, como vemos, desde el año 2000 se ha duplicado, más que duplicado, en estos 20 años. 100 millones en el 2000, 236 en el año 2020. ¿Y eso qué implica en ese esquema de cuántos estudiantes hay a nivel mundial? 6,4 millones de esos estudiantes estudian en el extranjero, es decir, dejan su país de origen y se van a estudiar presencialmente allá, frente a los 2 millones de estudiantes
que hacen movilidad internacional como lo estaban haciendo en el año 2000. Es decir, que hay una educación del orden de movilidad internacional que requiere una mirada universal también. Ya dejamos los esquemas locales de educación para convertirnos en ciudadanos de la educación a nivel mundial. ¿Qué pasa cuando medimos la forma como se mueven las regiones en el mundo? En la parte izquierda ustedes pueden ver estudiantes que salen de sus países o de sus regiones y en la parte derecha hacia dónde van los estudiantes en el esquema de movilidad. Siguiendo con las estadísticas de la UNESCO del año 2023, se encuentra que los países del occidente asiático del oriente asiático y del Pacífico son los que más se mueven, son los que más están saliendo de sus países. Sin embargo, podemos ver las cifras de Latinoamérica y el Caribe en un 6.5%, aunque el este asiático y el Pacífico representan el 25.9% y una gran parte de esta torta de cómo se están moviendo a nivel internacional. ¿Qué ocurre con la llegada? Están llegando a la región de Norteamérica y el occidente europeo en un 49.3%. Dense cuenta que, por ejemplo, para Latinoamérica y el Caribe están llegando el 4.3%. Si yo cruzara Latinoamérica, diría, son más los que se están yendo de Latinoamérica que los que de otros países vienen a Latinoamérica o dentro de la misma región se están moviendo. Es decir, en general hay un planteamiento de Organización Mundial de la Educación con parámetros universales. Esto que estamos viviendo implica una relación no solamente del sector educativo, sino del sector educativo con la sociedad. Lamentablemente, a veces vemos cuando hay dificultades en la educación, le echamos la culpa o lo miramos únicamente desde el sector educativo. Usualmente, si miramos desde calidad educativa, a veces decimos es que hay fallas en los docentes. Realmente los países que han desarrollado muy buenos modelos de educación y que tienen una mirada muy prospectiva y muy de avanzada en la educación, es porque no se han dedicado únicamente al sector de la educación, es porque han tenido el manejo de la sociedad en general en una relación muy intrínseca entre sociedad y educación. Es decir, un país que se concentra en la educación para su desarrollo a nivel profesional, a nivel de crecimiento y a nivel de avance a nivel internacional, es porque combina la sociedad y la educación, es decir, un país donde todos están inmersos en la educación. Vamos a combinar no solamente la parte teórica y un poco de lo práctico que les quiero mostrar en esta charla, sino también desde una experiencia personal, dado que he recorrido varios países, varias regiones, varios continentes, y creo que esa experiencia personal también vale la pena compartirla con ustedes. Es algo que apasiona cuando uno trabaja en temas de educación, la relación de la sociedad y la educación. Yo diría que hay unos hechos históricos, unos hitos históricos cercanos, no me voy a detener desde el origen de la educación, etcétera, y lo que ha pasado en muchos años atrás, me voy a concentrar quizás desde el año 2000, que me parece que es una fecha trascendental por lo que ocurrió en Europa, con países tan disímiles, tan diferentes, tan, digamos, con cierta diferencia en el sector educativo y también de la sociedad, que querían tener una unión en general en la educación y que tenían que encontrar un camino para hacerlo. Es un espejo de lo que nos ocurre también a nivel mundial. Entender que hay países con mejor avance, otros con menos, en cada país de cualquier región del mundo. Entonces, ¿cómo encontramos elementos, patrones comunes que nos permitan hacer un avance generalizado en la educación como lo hizo en aquel momento los estudios del año 2000 en Bolonia, cuando los países de la Unión Europea dicen cómo hacemos para unirnos en temas del conocimiento y encontrar elementos comunes? El segundo fue que en el año 2015 aparece una nueva mirada desde la internacionalización de la educación. ¿Qué quiere decir eso? Desde el año 2000, con todo el avance que se estaba haciendo en Europa y la forma como las diferentes instituciones lograron conectarse en algo común, aparecen nuevos conceptos para abordar la internacionalización de la educación y por ende todos los elementos constitutivos de la educación, la relación enseñanza-aprendizaje, etcétera, que tiene unas grandes modificaciones conceptuales a partir del año 2015.
El año 2020 nos marca una época fuerte de movimiento a nivel internacional por la pandemia y los ajustes que tuvimos que hacer de una manera muy disruptiva en el orden internacional en la educación. Aquí vamos a analizar algunos aspectos relevantes ocasionados con eso que se llamaron los factores críticos educativos en su momento y cómo tuvimos que adaptarnos a toda la nueva metodología de trabajo en conexión remota, en virtualidad, en diferentes tipos de acciones de una manera muy abrupta. Pero tuvimos que hacerlo y eso nos ayudó a mover la educación de una forma trascendental. A partir del año pasado, del año 2023, hemos visto con toda esta historia reciente una gran aceleración en la visión internacional de la educación con nuevos elementos. Yo que estoy en diferentes países moviéndome en el campo de la internacionalización y de la educación y las acciones humanitarias, a veces encuentro con que hay países que parece que incluso ni siquiera el movimiento de la pandemia los hubiera tocado. Y es algo de lo cual es importante tener en cuenta dónde estamos el día de hoy y cómo estos movimientos recientes nos hacen pensar la educación de una manera diferente. Hay un desarrollo tecnológico que se propugnó, que inició en muchos países a partir de la pandemia. Digamos que ese movimiento nos hizo entender la necesidad de ir más adelante en la tecnología. Pero a la par de la tecnología hay que ir en el sistema educativo. Hay que tener profesores capacitados en la educación. Hay que tener estudiantes también comprometidos con este tipo de desarrollo tecnológico. No es falso decir lo que voy a decir, porque realmente es lo que se ha comprobado, cómo efectivamente hemos tenido un desarrollo tecnológico. Hay países que la tecnología les ha facilitado y moverse mucho más hacia adelante en la tecnología, pero que está causando también una gran brecha en el desarrollo digital de las regiones que aún no se han, perdón la expresión, despertado del desarrollo tecnológico, o que no cuentan con la infraestructura tecnológica suficiente, o que no tienen en los docentes una formación, una capacitación de tal manera que puedan adaptar las tecnologías a sus metodologías normales de la relación enseñanza y aprendizaje. Eso ha ocurrido desde el año 2023 y es el momento en el cual los países están analizando, las instituciones están analizando la forma como podemos ajustarnos mucho más a los cambios internacionales. Pero no solamente la educación, como decía previamente, sino también la sociedad. ¿Qué sacamos con tener profesores muy bien capacitados, con tener estudiantes que ya podrían tener un mejor desarrollo tecnológico, pero no tenemos la infraestructura suficiente por parte del Estado en las diferentes regiones? Vamos a analizar desde distintos puntos de vista estos campos de aproximación a la relación enseñanza-aprendizaje, porque requiere una fusión entre la educación y la sociedad de forma efectiva. Para eso, volvamos al año 2000, cuando en el Plan de Bolonia se reúnen los diferentes ministros de educación de los países europeos y firman un documento en el cual, en la ciudad de Bolonia, en la cual dicen vamos a trabajar en conjunto para poder estar a la par todos los países. En ese momento aparece una metodología de trabajo con la cual van a analizar cada país, a unir, a encontrar parámetros comunes y a hacer un avance en el sistema educativo de cada país para casi que hacer unas equivalencias que facilitaran el esquema de movilidad entre los diferentes países y que una titulación pudiera valer entre un país y otro. Un reto, la verdad, bastante grande, enorme, pero que sirvió para muchos países estar también a la par de este movimiento y observarlo primero y luego hacer las transformaciones en su país, porque ya tienen una prueba piloto de lo que estaba ocurriendo en el continente europeo. A partir de allí aparece cómo hacer el intercambio de títulos, cómo manejar desde una, comillas, moneda común, que son los créditos académicos, y créditos académicos basados en los resultados de aprendizaje que van a la par con el sistema de competencias. Competencias, resultados de aprendizaje, como una nueva forma de ver la relación entre la enseñanza-aprendizaje. Antes, muy centrada en la enseñanza desde lo que los profesores podíamos trabajar con las instituciones, y ahora muy centrado en el aprendizaje y la forma como los estudiantes, pensando en ellos, aprenden de una forma diferente cada uno de ellos
con intereses diferentes, con una mirada diferente cada uno, y en esa relación, desde el Plan Bolonia y lo que vamos a hablar ahora del proyecto Turnitin, aparece un nuevo elemento de cómo mirar desde la parte de los estudiantes ese sistema de aprendizaje. El proyecto Turing ayudó bastante en ordenar los diferentes conceptos que podía desarrollarse desde Europa y toma unos elementos desde las competencias y dice, el ser humano tiene unas competencias genéricas que le permiten moverse en cualquier aspecto, bien sea para la vida personal, la vida laboral, lo que quiera hacer. Entonces incorpora elementos de las competencias genéricas y luego tiene otras en cuenta que son las competencias específicas. Las específicas tienen que ver un poco más con aquellas que se centran en la actividad laboral, en formación especializada para su trabajo. Pero aclaro que las competencias tienen realmente un enfoque muy global, tanto para la vida laboral como cualificaciones, como para las competencias generales para la vida en cualquier elemento. Entonces el proyecto Tuning reúne esos elementos integradores para los diferentes países y aunque tiene como concepto estructural las competencias básicas y las competencias específicas, aquí, digamos, se adapta para Colombia todo este modelo, llega a través del ICFES en las pruebas que se hacen a los estudiantes de la educación media y también de la educación superior con las pruebas Saber Pro, allí se incluye y también se hace una prueba piloto a través de la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, que empezaron a trabajar las competencias para luego ya ampliarlas mucho más al sector educativo colombiano. Competencias básicas como divididas entre competencias personales y sociales. Las personales pues son las normales de lectura, escritura, matemáticas, gramática, por ejemplo. Las sociales un poco más de las formas del comportamiento, lo que llamamos las competencias también convivenciales, los modales, la comunicación, la convivencia de manera general, las relaciones interpersonales dentro de las competencias básicas y ya unas genéricas mucho más, digamos, adaptadas para una vida laboral como el pensamiento creativo, la inteligencia emocional, adaptabilidad, comunicación, trabajo en equipo, solución de conflictos, el gusto hacia el aprendizaje, el gusto hacia también poder desarrollar actividades en equipo, la planificación y la gestión y la orientación a resultados. Estas que se pueden ver en la columna de genéricas complementadas con las específicas que ya son destrezas en el conocimiento y en el oficio en concreto. Estas son las combinaciones de las competencias que tienen, digamos, una idea puesta en la visualización de lo que ocurrió con el proyecto Tuning de Europa, de cómo los países europeos logran encajar de manera simultánea y solucionar esas diferencias que había en el equilibrio entre un país y otro de manera específica para poder acondicionarse un poco más a una estructura más global del ambiente europeo. Con ese orden de ideas voy a traer algunas experiencias particulares. Cuando yo estoy en el año 2017 en Wiesbaden, en Alemania, revisando el esquema educativo y la forma como habían adaptado las competencias en esta universidad, que es muy de ciencias aplicadas, al igual que en otras europeas, pues se encuentra una gran facilidad como logran hacer esto de forma práctica y decir, es que Alemania tiene que ser equivalente también con Francia y debe ser equivalente con estas otras, y cómo se ponen de acuerdo para hacer un sistema un poco más equitativo, más equivalente. Claro, tienen una gran ventaja y es que a la par de hacer el desarrollo por competencias, también se hacen ambientes generales como la movilidad a través del programa Erasmus Plus, en el cual los países se facilitan el intercambio dentro de ellos. ¿Para qué? Pues para que las competencias se vayan fortaleciendo y la institución al interior aprenda mucho más también de los que vienen de afuera y se haga un concepto un poco más universal, digamos desde la corriente europea, para poder hacer este análisis particular y fortalecerse y hacer los ajustes debidos. Eso pasa en Europa por todo este movimiento que se desarrolla desde el proyecto Tuning. Pero otra anécdota, me invitan a hacer un trabajo también de análisis desde la educación y sistema general humanitario para el África. Estoy en Sierra Leona en el año 2022 y me encuentro con un panorama diferente.
y hay que entender lo que está pasando en África. Diferencia obviamente a Wiesbaden en Alemania respecto a infraestructura, respecto a no solamente lo que pasa en el sector educativo, sino lo social, hacia comunidades en las cuales hay niños pasando hambre, y no me puedo dedicar únicamente al cambio educativo y no me puedo dedicar únicamente a las nuevas estrategias de competencias en las TIC cuando hay otros elementos adicionales que conjugan para un desarrollo educativo. Entonces, estos son elementos del entorno que debemos tener en cuenta en la educación para no solamente dedicarme en lo que corresponde directamente en relación a enseñanza-aprendizaje, sino entender la holística que hay detrás, todo el entorno y todo el desarrollo que desde las sociedades debemos darle a la educación. Pero no tan lejos, en Colombia, el año pasado, en MITU, por ejemplo, en una visita de formación en nuevas tecnologías para el aprendizaje, para los docentes en esta bonita y hermosa región del país, de nuestro país, se encuentra uno con docentes muy deseosos del aprendizaje, pero con falta de infraestructura particular, donde a veces se cae la señal, donde no funciona mucho tampoco la señal satelital, etcétera. Lo traigo aquí, ¿por qué? Porque el mundo es disímil. El mundo tiene un desarrollo en unos países, el mundo tiene otro en otros continentes, incluso nuestro país. Yo soy profesor en virtualidad y, por ejemplo, noto cómo tengo un estudiante en San Andrés que está conectado y de pronto se cae la señal. No puede prender la cámara, porque si prende la cámara se le cae la señal. O en municipios muy retirados de nuestras zonas del país que también quieren a través de la virtualidad hacer un mejoramiento personal y les cuesta hacerlo justamente por este tipo de acciones. Y experiencia más reciente, hace 2 meses estuve en Seúl, en Corea, mirando también esta relación entre educación y sociedad. Esto me pareció muy interesante que lo encontré en un museo y se los quise traer a ustedes porque los museos se han establecido firmemente ellos mismos en la sociedad como instituciones educativas complementarias a las escuelas, complementan toda la educación. Es decir, una escuela o una universidad incluso que quiere hacer un desarrollo educativo dentro del currículo incluyen las visitas a este tipo de museos porque forman parte de su actividad educativa, es decir, hacen una extensión educativa dentro del mismo entorno. Qué interesante esto, porque a veces nos dedicamos en las instituciones a decir, es mi programa académico, punto, ni siquiera interactúo con los demás programas de la universidad, o puedo decir, es que es de la universidad, punto, el resto va afuera. No, aquí está incorporado en Corea están incorporados en las actividades educativas ir al museo sobre actividades particulares. Cuando el esquema educativo en Corea dice esto, por ejemplo, le puede aplicar a cualquier universidad, lo montan en un museo, no lo trasladan a las instituciones, de tal manera que se complementan unas con las otras. Elementos integradores que creo que juegan parte fundamental de lo que podemos hacer. Ahora, como dice el mismo mensaje aquí, cada uno puede aprender ampliamente sobre la historia y la cultura de los museos en los museos a través de todo el país. Entonces, es muy interesante esto y les voy a mostrar la experiencia práctica. Aquí estoy señalando algo particular y hay unas figuras interesantes, una iconografía en la cual los muertos en aquel momento, dependiendo de la clase social, se enterraban, pero digamos, no eran unas pirámides, eran unos conos, unas figuras icónicas en conos, perdón, en forma de conos, en las cuales estaban allí ellos. Y del tamaño del cono dependía del grado de importancia que tenía la persona que había fallecido. Interesante esto para la historia coreana, pero lo que quiero mostrar es que aquí hay un plano en 2 dimensiones, me están mostrando un plano que es lo normal que hacemos, por ejemplo, en un museo aquí cuando tenemos un folleto. Pero lo curioso es que después que nos hacen ver esto, nos llevan a una mesa que aparentemente no tiene nada, pero luego aparecen unos focos que iluminan hacia abajo y en forma tridimensional vemos moviendo las figuras para explicarnos cómo era que se hacían esos conos en los cuales hacían los entierros para sus muertos de gran categoría. Y pasamos a otras salas donde incluso los niños de los colegios ya estaban en su actividad complementaria a la escuela. ¿Y qué hacían los niños? Esto que ven allí no es una película. Este es un espacio como una sala abierta, tiene el piso, tiene la pared lateral, la otra pared lateral y era el fondo.
y en formas tridimensionales los niños aprenden de la cultura, de la historia, de la técnica, de la ciencia, etc. Eso es algo que impacta mucho desde el desarrollo educativo, pero miren lo interesante de cómo lo hacemos desde el desarrollo educativo, pero también desde la importancia que le da la sociedad a la educación. Bien, algo interesante también que les puedo mostrar es la forma como las universidades, los colegios, etcétera, son el centro de la sociedad y tienen una infraestructura hermosa, alto contenido académico, desarrollo, han puesto a la educación en el centro. Esta es una universidad, de hecho las estaciones del metro tienen el nombre de las universidades cercanas. Esta es la estación de Iowa Women's University, por ejemplo, y así van a encontrar estaciones del metro con el nombre de la universidad cercana, es decir, hacer que el pensamiento de la sociedad se refleje como parte de la educación. Te encuentras también con bibliotecas nocturnas al aire libre. ¿Qué es eso? Puedes pasar toda la noche en una biblioteca nocturna al aire libre. Este es el ejemplo. Tienes sillas de forma particular, te puedes acostar toda la noche a leer frente a los palacios, te llevas el libro, aquí estoy por ejemplo escogiendo un libro, puedo leer el libro, me puedo sentar a leerlo o me lo puedo llevar para mi casa y lo puedo traer al otro día, lo puedo traer dentro de 8 días, mientras dure las visitas de la biblioteca nocturna al aire libre, que va pasando todo el tiempo, todo el año está funcionando en Seúl, pero lo cambian de parques a parques, de palacios a palacios. Te sientas junto al río y encuentras también una biblioteca itinerante, una sociedad basada en la educación y que maneja la internacionalización de una forma muy interesante para decir los países son diferentes, pero yo los acojo. De hecho, propaganda que vale la pena, vale visitar Corea del Sur, es un país muy amigable con los colombianos, nos quieren mucho además porque aportamos con nuestros guerreros, nuestros miembros de las fuerzas militares que apoyaron al ejército coreano en su independencia. Luego, vale la pena también visitarlo. Traigo esto ¿por qué? Porque dense cuenta cómo hay particularidades en cada una de las regiones. Hoy en día, ¿qué estamos viviendo en la sociedad? Estamos viviendo un entorno VICA o BUCA, como lo quieran decir en inglés o en español. Estamos viviendo una disrupción exponencial. Lo que está pasando es algo muy fuerte en el movimiento de la educación, de la industria. Estamos hablando ahora de inteligencia artificial y todo se está moviendo de manera exponencial. Es un entorno voluble, incierto, complejo y ambiguo. Y la tecnología forma parte de lo que estamos haciendo hoy en día. Debemos estar al lado de la tecnología porque hacia allá va el camino. Los docentes no nos podemos quedar atrás en este desarrollo. No podemos dejar que otras profesiones se adelanten a cómo se debe hacer el desarrollo educativo en los países. Por primera vez en la historia de la humanidad, escúcheme lo que voy a decir, los conocimientos adquiridos en el comienzo de la vida profesional de un ser humano son obsoletos a los 5 años. ¿Qué quiere decir? Hoy estoy enseñando en la universidad, pero lo que estoy enseñando con el volumen y la velocidad con la cual se está viviendo en este entorno VICA implica que en 5 años ya lo que aprendí ya no me sirve. Tengo que estar mucho más actualizado. Luego, en eso, quienes estamos en la educación tenemos que hacernos un despertar claramente y por eso estamos aplicando la educación 4.0. Este nuevo tipo de educación en el cual desarrollamos nuevos elementos para el mejoramiento de la relación enseñanza-aprendizaje basada en el aprendizaje. La educación 4.0 tiene elementos que son los que están aquí como tendencias educativas desde el año 2023, en este tipo de revolución que estamos trabajando. Wi-Fi 7, temas de ciberseguridad, apps personalizadas, porque nos hemos dado cuenta también que desde los celulares podemos trabajar todo el mejoramiento educativo también. Estamos hablando de metaverso y de realidad virtual. ¿Cómo estamos implicados nosotros como profesores en este metaverso? ¿Estamos haciendo uso del metaverso, creando contenidos para el metaverso o simplemente lo estamos viendo pasar de una manera lejana? Tecnología sostenible, educación STEM, antes era STEM sin la A, pero ahora estamos trabajando en todo el tipo de desarrollo de la ciencia, de la matemática, de todos los nuevos elementos que requerimos de una forma imprescindible para este nuevo desarrollo en la educación. Aulas colaborativas, ahora la educación la hacemos con diferentes países conectados. Te puedes conectar con muchos países, hemos cambiado hasta el sistema horario. Aquí podemos tener clases 6 de la mañana, podemos terminar con clases 11 de la noche, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos conectados desde cualquier parte del mundo. Inteligencia artificial, las nuevas revoluciones, el aprendizaje automático, la robótica y la programación.
Esas son las nuevas miradas en la educación 4.0. Quienes trabajamos en la educación, tenemos esto que es la mirada integral holística desde la planificación educativa. En la planificación hablamos del diagnóstico del contexto educativo, de la definición de los objetivos educativos, basados obviamente en cómo está el perfil de egreso, las competencias, los resultados de aprendizaje y las evaluaciones dirigidas hacia evidencias de aprendizaje adquiridas. Dentro de esa definición de los objetivos, tenemos pues algunos medibles, alcanzables, generales, específicos, etcétera, como para dar una mirada general de cómo planificamos nuestras acciones educativas. El diseño de estrategias pedagógicas y didácticas que han cambiado también ahora con la tecnología, la selección y aplicación de recursos, materiales, adaptación al contexto, el entendimiento de dónde estamos laborando. Es diferente utilizar herramientas TIC, por ejemplo, en un municipio de escasos recursos económicos, a utilizarla en otra donde tiene conectividad al instante y puedo tener archivos compartidos simultáneos, etcétera, con buena velocidad de internet. Eso tenemos que entenderlo como docentes. Implementación del plan, ya cuando tenemos la planificación, evaluación, retroalimentación, innovación y mejora continua, y el sistema de aseguramiento de la calidad basado también en nuestros esquemas de mejoramiento a través de las competencias TIC. Pero antes de hablar de la tecnología, yo sí creo que debemos enfocarnos en el ser humano. La tecnología por sí misma no va a funcionar si no tenemos un buen desarrollo del ser humano. El señor Howard Gardner nos hablaba de las inteligencias múltiples y decía, cada uno tiene una línea de inteligencia que es más favorable para cada ser humano que otras, pero sin embargo se complementan, porque las tenemos todas de alguna manera, pero hay unas que tienen mejor perspectiva que otras para cada persona. Por ejemplo, la lingüística, o la lógico-matemática, o la visuosocial, la musical, la kinestésica, naturalista, intrapersonal, interpersonal, que en esta unión de las dos, interpersonal e intrapersonal, aparecen los nuevos esquemas a través de Daniel Goleman de hablar de la inteligencia emocional. Pero el sentido aquí es decir, cada uno aprende de forma diferente y eso debemos entenderlo desde nuestros modelos educativos. Por ejemplo, si yo escribo este número en el piso, yo puedo escribirlo pensando que es un número 6, pero de pronto la otra persona lo interpreta como un número 9. Bueno, ¿quién tiene la razón? Pues depende de la perspectiva como lo esté viendo. Igual nos pasa en el sistema educativo. Por eso, hoy en día, en este momento en Colombia, para enfocarnos en el sistema educativo particular de nuestro país, ¿qué ocurre? Hay dos decretos, que es el decreto 1649 y el decreto 1650, que han hecho mover a las instituciones. Porque estamos hablando del Marco Nacional de Cualificaciones, que llevábamos cerca de 13 años trabajándolo en Colombia para poder llegar a este modelo. El Marco Nacional de Cualificaciones, ¿de dónde viene también? De los modelos internacionales, también basado en lo que ocurrió en el proyecto Tuning de Europa, luego de la revisión del modelo integrador para los diferentes países, y que es algo que ha hecho revolución también en Colombia, porque ahora hablamos más de conceptos claves de cualificación, competencia, resultados de aprendizaje. Para quienes están en la educación superior, el decreto 1330 de 2019 venía trabajando simultáneamente estos mismos conceptos. Entonces se encuentra una unión es porque simultáneamente se estaban trabajando los diferentes decretos, solo que sale más rápido el decreto 1330 de 2019 que este del Marco Nacional de Cualificación. Entonces, de allí es que viene hablar de cualificación, de competencia, de resultados de aprendizaje de una forma mucho más clara a nivel internacional. Ya veníamos hablando de competencias de hace muchos años, antes del proyecto Tuning incluso, pero lo que hace este modelo es integrarlos y ya definirlos mucho más para el planteamiento en Colombia. Los profesores, quienes nos hemos dedicado a esto, miramos mucho la taxonomía Bloom, o mirábamos mucho la taxonomía Bloom inicialmente, porque era nuestra cartilla guía sobre la cual hacer un planteamiento de la relación enseñanza-aprendizaje con los objetivos y revisar cómo hacíamos nuestras acciones en el espacio académico, entendiendo que hay una base general que es de memorizar, la siguiente es de comprender, un nivel más arriba, la tercera de aplicar, la cuarta de analizar, la quinta de evaluar y la sexta de crear para llegar a esa cúpula general. Es decir, si queremos crear, dice la taxonomía Bloom, hay que pasar primero por memorizar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. De hecho, tenemos una serie de elementos con los cuales ya más específicamente analizamos la taxonomía Bloom y decimos, por ejemplo, cambiamos la palabra memorizar por la palabra recordar, porque ya no es repetir de forma memorística, sino ya de tener elementos para poder recordar.
Y entonces la ampliamos a recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Y esta tabla que está aquí, que usualmente la utilizamos, porque la teníamos como al lado del escritorio cuando hacíamos planteamientos de actividades, planificación en clase, y tomábamos cuáles eran los verbos, cuáles eran las preguntas que era más pertinente dependiendo si yo quería un objetivo de aprendizaje para comprender o de analizar, etcétera. Esa es la que utilizamos y todavía la utilizamos, pero ahora la taxonomía Bloom desde ese modelo se ha ampliado desde lo que se llama la Pedagogy Wheel 4.0, porque se basa, Pedagogy es porque realmente empezó este trabajo fuerte a nivel internacional de los pads, los iPads, para llevar a las diferentes escuelas y trabajar desde la tecnología. Entonces vean cómo desde el modelo, si ven en la parte interna, aparecen los mismos de recordar, aplicar, analizar, evaluar, crear, pero le da unas vertientes particulares y al final encuentran ustedes unos iconos de la tecnología que se puede utilizar para cada una de ellas. Entonces ahora hablamos del SARM Model. El modelo SARM es el que amplía la taxonomía Bloom y nos permite a los docentes mirarlo más desde las competencias tecnológicas. Pero bien, eso no actúa por sí mismo, eso tiene incluso hasta llegar hasta el metaverso, hablar de realidades de otro tipo. Bien, y entonces los profesores, ¿cómo estamos allí? En el año 2013, el Ministerio de Educación en Colombia sacó esta cartilla manifestada desde las competencias TIC para el desarrollo profesional docente, año 2013, llevamos 11 años con esta cartilla. Y otros libros que han salido, por ejemplo, de estrategias de la enseñanza, aprendizaje basada en competencias, que al unirnos nos permiten decir, cuando yo trabajo competencia tecnológica, realmente lo que estoy haciendo es unir competencia tecnológica, competencia pedagógica, competencia comunicativa, competencia de gestión y competencia investigativa. Hagamos de cuenta que esta es una pirámide que se está mirando desde arriba. Es decir, tiene un primer piso de exploración, un segundo piso de integración y un tercer piso del elemento innovador. Esa es la pirámide en la cual estamos trabajando para entender que cuando yo hago competencias TIC, realmente lo que estoy haciendo es una mirada desde la tecnología, la pedagogía, la comunicación, la gestión y la rama investigativa. Bien, la UNESCO nos da un marco de referencia para las TIC y nos dice, realmente nos hace una pregunta y nos dice, ¿y dónde estás tú como profesor? ¿Estás quizás apenas en una alfabetización tecnológica? Es decir, ¿estás sensible a lo que está pasando en las tecnologías? ¿O un conocimiento básico? ¿O por lo menos estás ahora en integración de la tecnología de manera elemental? ¿Usas algunas herramientas básicas? ¿Utilizas un salón de clase convencional o un poco más integrador desde la tecnología? ¿Tienes alfabetización digital? Luego va la etapa de la profundización del conocimiento y luego llegamos a la creación del conocimiento. Entonces la pregunta es, en cada una de estas líneas que estamos aquí, ¿dónde nos encontramos cada uno de nosotros? Estamos, por ejemplo, cuando hablamos de currículo y de evaluación, ¿estamos en el conocimiento básico? ¿O estamos haciendo aplicación del conocimiento? ¿O estamos en las habilidades del siglo XXI, que ahora también han cambiado en los últimos meses, porque esto se ha tomado desde el año 2013? Antes llamábamos, por ejemplo, las soft skills, las habilidades blandas. Ahora ya lo hemos transformado en las nuevas corrientes teóricas del desarrollo educativo hacia las essential skills, es decir, las habilidades esenciales para la integración también con la tecnología. Bien, para poner un caso práctico, nosotros en las instituciones trabajamos, por ejemplo, con diseños de un proyecto y en ese diseño del proyecto, por poner un ejemplo, tengo aquí los elementos que nos pide el desarrollo de un proyecto. Y si yo quiero complementarlo con hacer un programa, por ejemplo, de emprendimiento, entonces yo utilizo el modelo Canvas y con el modelo Canvas hago un desarrollo de un proyecto particular y digo, estos son los elementos clásicos que tiene un modelo para una acción de emprendimiento. ¿Qué ocurre? Que para hacerlo necesito entorno general, necesito el entorno competitivo y tendría que ver, por ejemplo, cuáles son los factores económicos que afectan un emprendimiento, factores tecnológicos, sociales, políticos, los competidores potenciales, los compradores, los sustitutos, etcétera. Y esto es para hacer un proyecto de trabajo en un aula de clase. Dense cuenta lo complejo que es el tema. Y esto es como cuando uno dice, ¿cuánto es 3 por 2? Y entonces yo digo 3 por 2, pues hago 3 grupos de A2, es decir, 2 más 2, 4 más 2, 6, 3 por 2, 6, entendiendo la multiplicación desde la suma de los diferentes elementos. El concepto está claro.
Pero si yo les digo en este momento cuántos son 4.723 multiplicado por 23.821, uy, yo necesito una ayuda. Yo necesito una ayuda que alguien me diga. Es decir, yo utilizo la calculadora, utilizo un Excel, utilizo algo más. El mismo concepto es lo que estamos aplicando hoy en día. Uno cuando tiene toda esta cantidad de elementos le puede preguntar a un amigo, oye amigo, yo soy emprendedor, estoy creando una empresa, etcétera, etcétera, y con todo esto le cuenta y le puede preguntar, dime cómo armo una matriz Canvas. Y el amigo le puede decir, pues yo te sugiero que tengas una propuesta de valor con estas características, te sugiero un segmento de clientes así, te sugiero unos canales de distribución, te sugiero estos elementos. ¿Qué es lo que hay aquí en la columna de la izquierda? Los elementos de una matriz Canvas. Y lo hiciste de una manera muy rápida, apoyado en un amigo. Pero puedes hacer mucho más si, por ejemplo, le consultas a otro amigo particular tecnológico y le dices, eres un profesor experto en geografía. Estás preparando una unidad temática con el objetivo de contextualizar la ubicación geográfica de América en el mundo y en los diferentes continentes. ¿Cuál es la competencia básica de aprendizaje para la unidad? Y tu amigo tecnológico te contesta, claro, la competencia básica de aprendizaje. Comprender y analizar la ubicación geográfica de América en relación con... Y un momentico, uno se queda quieto porque quienes trabajamos en competencias sabemos que tú tienes que nombrar una competencia a la vez. Y la pregunta es cuál es la competencia básica de aprendizaje, ¿cierto? Esta es la pregunta que uno le hace al ChatGPT y te la contesta de forma incorrecta. ¿Por qué? Hay varias razones. Primero, porque es que el ChatGPT o cualquier tipo de inteligencia artificial, nombrando solamente la que más utilizamos, es una guía. Pero esa guía tienes que compararla y tienes que verificarla y tienes que apoyarte en eso. Lo que quiero decir es, está prohibido copiar y pegar desde un ChatGPT. El ChatGPT es una ayuda, es una guía que te está dando de información. ¿Qué es lo que sí hay que hacer de forma correcta? Entender que la inteligencia artificial parte de varias cosas porque está cogiendo elementos científicos, está cogiendo elementos de las redes, está cogiendo elementos de incluso información incorrecta porque está cogiendo todo el universo que hay, la inteligencia artificial actual. Por eso tenemos que enfocarnos y decirle claramente quién es. Y es lo mismo que cuando yo tengo una conversación. Hay un emisor, hay un receptor y hay un canal de comunicación. Emisor, tienes que ubicar al ChatGPT y decirle qué personalidad tiene que asumir. Y al final, tienes que hacerle entender quién es el receptor, hacia dónde va el camino. Entonces, por eso uno le dice desde dónde parte, le da detalles y el contexto, le solicita paso a pasos, uno le delimita lo complejo en las actividades y tareas sencillas, le da ejemplos y luego le hace la coherencia en ese hilo de conversación para llegar a tener una respuesta mucho más cerca de lo que quiero hacer. Aquí, por ejemplo, cambia un modelo, por eso un prompt, que es esas guías que le damos al ChatGPT o a cualquier tipo de inteligencia artificial, si lo tienes con menos de 3 renglones, fijo está mal, porque no le has definido bien el emisor, todo el canal de comunicación y el receptor. Entonces los elementos prácticos son los que acabé de mencionar. Nos hemos perfeccionado un poco más, por ejemplo, en el ChatGPT for Academic Research, que ayuda bastante. Y les cuento algo interesante. Hay una guía del Ministerio de Educación que se llama Guía para Docentes. ¿Cómo usar el ChatGPT para potenciar el aprendizaje activo? Esa guía del Ministerio de Educación fue establecida en mayo del año anterior, en mayo del año 2023. Aclaro, en el Ministerio de Educación de Chile. Y es la que están utilizando en colegios, en universidades y en diferentes instituciones. Te dice claramente cómo usarlo, qué peligros puede tener, dónde no utilizarlo. Pero la UNESCO dentro de todo esto también está trabajando cómo irnos acercando hacia las competencias de los docentes para poder manejar la inteligencia artificial. Y con los iPads, que es de donde sale la pedagogy, que vimos antes del SAM Model, pero son elementos iniciales que tú tienes que conocer como profesor. Por ejemplo, estos iconos que están aquí deberíamos conocerlos absolutamente todos dentro de la tecnología, dado que nos encontramos en un entorno que nos ayuda. Igual las herramientas de inteligencia artificial, que cada día que uno explora hay muchas más, porque aparecen nuevos modelos, nuevos conceptos, nuevas herramientas, unas complementan otras y entonces aparecen nuevas que integran, etc. Estas inteligencias artificiales, digamos herramientas de inteligencia artificial, son un gran apoyo en clase también. Y podemos también utilizarlas. A mí me gustan, por ejemplo, Leonardo ahí cuando me confundo y digo, oiga, yo quiero tener una fotografía para una presentación, pero no sé cómo hacerla porque tendría que buscar muchas fotografías para saber cuál se acerca a mi concepto.
Pues ahora le digo cuál es mi concepto, qué es lo que quiero hacer. Y por ejemplo aquí le digo, quiero una imagen, soy profesor, le digo desde qué punto de vista lo estoy mirando desde el emisor. Quiero crear una imagen para una clase, dame una imagen de un hombre que tiene dificultades para conseguir inversores para su propuesta de negocio, por ejemplo, siguiendo el tema de emprendimiento. Y me saca esta fotografía que está hecha para mí. Y le digo, no, ya no, ahora colóquemela, pero que sí consiguió las citas y le fue muy bien y consiguió plata. Entonces me hace otra de forma particular. Y así le puedo yo trabajar desde la inteligencia artificial, pero no necesito ni tan solo llegar hasta allá. Yo puedo hacerlo desde las herramientas básicas. Por ejemplo, un sistema compartido de herramientas virtuales para comunicación puede ser un Miro, donde hago un mapa mental que se hace simultáneamente entre varios estudiantes, integrándolos desde diferentes regiones. Cada uno aporta lo correspondiente. Aquí se pueden integrar. Es una herramienta potente. Un Vengash para herramientas gráficas. Un Kahoot para evaluaciones sumativas. Un MapChart, por ejemplo, para tener herramientas. Todas estas son gratuitas, las que estoy nombrando acá. Hay que crear avatars y hay que con esos avatars jugar también para el futuro. Caso particular, como profesor yo tengo mi avatar, bueno, tengo varios avatars porque depende de qué tipo de herramienta voy a utilizar. Y este es el profe Charlie, como me conocen también en la inteligencia artificial, en la cual yo pues he incorporado muchos elementos científicos, muchos elementos de trabajos ya de revistas indexadas, etcétera, que son ciertas, para que tengamos una aproximación mucho más clara. Es mi mejor asistente en clases. Obviamente a veces hay clases muy largas, entonces yo hago que el profe Charlie me interrumpa, pero soy yo mismo en la versión de Avatar. Y lo hago con un Animaker que no me cuesta plata, es una aplicación gratuita. También tengo un sistema de inteligencia artificial propio que es el profesor Charlie, Prof. Charlie en poe.com, que es otra de las herramientas en las cuales se pueden crear. De tal manera que le pueden preguntar al profe Charlie. Es interesante porque yo, por ejemplo, doy clase en un semestre y le digo a los estudiantes, sigan de aquí a futuro conversando conmigo. ¿Por qué? Porque yo cada vez que tengo algo de mi clase particular, le voy incorporando nuevos archivos, nuevas herramientas, etcétera, y pueden interactuar con el profe Charlie y le pueden preguntar de la misma dinámica de mis acciones en la clase. El metaverso llegó para quedarse, la verdad. De hecho, hoy en día se están vendiendo terrenos del metaverso. Es decir, usted puede comprar un edificio, puede comprar un apartamento, puede comprar algo en el metaverso. Es más, hemos llegado al extremo en que puedo tener cementerios digitales. Y es más, puedo traer al ser querido, porque a través de toda la inteligencia artificial, si yo le quisiera preguntar a ese ser que ha fallecido, abuelo, tengo este problema, ¿tú cómo lo resolverías? Y de acuerdo con toda su experiencia y todo lo que es su contexto, él me podría responder y me podría responder de una forma holográfica. Hasta allá hemos llegado nosotros, digamos, la sociedad en el desarrollo de estas acciones del metaverso. Pero también desde el aprendizaje, por ejemplo, con la realidad aumentada, con la cual ya no necesito casi que ni ver el cuerpo humano, simplemente entro a la realidad aumentada y desde allí puedo darle la vuelta a la figura, etcétera, entender cómo son los músculos, cómo es el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, etcétera. O la realidad aumentada en la cual yo, a través de unas aplicaciones, puedo decir, como este libro, por ejemplo, infantil, en el cual está una experiencia de un león, pero además a través de la realidad aumentada me puede aparecer el león de forma más holográfica, un poco más diseñada, más real. Bueno, y hay una película que es muy interesante de actualidad que se llama Ready Player One. Y como buen profesor, no los voy a dejar sin tarea. Les voy a pedir la tarea que vean la película Ready Player One. Combina la tecnología, combina con lo humano. Y creo que las conclusiones son muy interesantes, las que cada uno pueda sacar, pero es una película muy de actualidad en lo que pasa entre la tecnología y el ser humano. Utilicemos las herramientas, de hecho nos facilitan la vida. Utilizar herramientas como Canva para educación, ojo, diferente a la otra Canva, es más sencilla, para estudiante. Canva para educación fue diseñada justamente para facilitar nuestras acciones para los profesores. Hay manuales, tutoriales, utilizar el Kahoot, por ejemplo, para hacer unas clases más lúdicas, más amenas, más de apoyo, que los estudiantes se ríen, les gusta, les goza. En el año 2020 y 2021 yo visité muchos museos, estando encerrado en mi apartamento. Claro, pude visitar el Museo Nacional del Prado. ¿Y eso cómo fue? Por realidad virtual. Simplemente entraba, me metía a una sala, salía de allí, entraba a otra sala y pude aprender bastante de los museos. Los museos facilitaron también esta aproximación dado que no había ingreso pues, de manera personal. Y eso no es tan complicado hacerlo. Lo hacemos a través de herramientas como artsteps.com,
Ustedes pueden ver aquí en la parte superior derecha, ahí ven en la pared de ese cuarto, ahí está mi avatar, en el cual yo hago la guía con los estudiantes hacia entrar a diferentes espacios. Simplemente se hace una arquitectura en la cual cada profesor puede diseñar qué quiere ver. Piensen en un escenario particular, el que quieran ustedes, de cualquier temática. Usted divide esto en cuartos y dice qué quiero que vean en este cuarto, qué quiero que vean en este otro cuarto, qué quiero que vean en este otro cuarto, y lo diseña a través de fotografías, a través de videos y de elementos interactivos de las TIC. Les voy a mostrar algunos de los que han hecho los estudiantes. Bueno, esta fue la guía inicial que yo les doy, con algunos videos tutoriales. Esta es una que desarrolló un estudiante. Aquí hay otra también. Cada una en esa pared encuentran diferentes YouTubes y diferentes escenarios. Entonces, se gozan los estudiantes entrando a cada uno porque dicen, me falta este cuarto, me falta este otro cuarto, y se van moviendo y van entrando ahí y ven cada uno de los YouTubes, y de esta manera están, bueno, YouTube o cualquier otro tipo de elementos gráficos, de tal manera que están aprendiendo más desde lo que los docentes queremos que ustedes vean como estudiantes, por ejemplo, y entonces hacen una interacción muy bonita. Y este es un taller de 2 horas, es decir, no es una herramienta súper sofisticada que requiera ingeniería de sistemas u otras para desarrollarlo. Pero vean lo que más me gusta a mí, ya haciendo el cierre de esta charla con ustedes. Algo que a mí me fascina es no solo llegar a la meta, sino disfrutarme el camino. No solamente es hacer, por ejemplo, este espacio de realidad virtual del buceo que cada uno va a hacer, o desde la temática de lo que quiere abordar, sino la forma como lo van haciendo. Se gozan la actividad, aprendemos desde la lúdica, dicen mejor este otro video, le incluyo este, miren que encontré esto en esta página particular. Todo eso es válido, válido. Y vean cómo vamos ahí trabajando desde los diferentes escenarios. Aparecen el compartir con el compañero del vecino, vean lo interesante que estoy haciendo, comparten esa dinámica, se gozan las actividades. En nuestro espacio educativo tenemos que buscar siempre que los estudiantes se gocen sus actividades, que las disfruten. Aprender, disfrutar de la vida debe tener un goce particular, que nos gocemos la educación y que quienes también estamos en la docencia nos gocemos la docencia y que vivamos un ambiente educativo que nos guste a todos, y las tecnologías ayudan en eso, por lo menos en los espacios donde tenemos la facilidad de hacerlo, porque hay otros donde no, como les mostré mi caso particular de ida a África, donde aún falta mucho desarrollo tecnológico, enormemente falta desarrollo tecnológico. Hay mucha, y es un país, y son países en la región africana que se están quedando muy atrás cuando los demás estamos avanzando bastante. Por ejemplo, aquí ya ustedes ven, les invito, he querido aquí enamorarles del tema de la tecnología para decirles integren la tecnología, pero tienen que integrarla también con el ser humano. De hecho, estamos hablando de la IA3, de la inteligencia artificial 3, que combina la inteligencia artificial desde la tecnología y la inteligencia y el desarrollo que debemos hacer como seres humanos para integrar la IA1 con la IA2, personal de interacción de seres humanos, para tener una correcta IA3 y no solamente dejarnos llevar por la tecnología a rienda suelta. Aquí es integrarlo todo y disfrutar de una manera vivencial nuestra educación. Es el camino, la verdad, hacia allá vamos a estar trabajando. La educación tiene mucho apoyo hoy en día en nuestros países que tenemos un poco más de desarrollo, pero hay una democratización mucho más hacia el Internet. Siempre hay planes de trabajo hacia cómo tengo más cobertura, cómo llego más a las instituciones, cómo tengo nuevas salas de tecnología, etcétera. Pero tenemos que ir a la par nosotros como docentes para lograr ese campo de desarrollo. La educación tradicional ya se perdió, ya no existe, ya está fuera de todo tono. Tenemos que cambiar esa forma y apalancarnos en la tecnología. Además, es para nuestra propia facilidad como docentes, aprovechando la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías para el aprendizaje. Necesitamos también incorporar el saber hacer y las habilidades emergentes del profesional, lo que llamamos ahora las essential skills, es decir, los conocimientos, pero también las habilidades esenciales del ser humano en la comunicación, el trabajo de equipo, el liderazgo, etc. Eso es de manera general lo que he querido actualizar un poco el día de hoy en este congreso, y quiero nuevamente agradecer a todos ustedes como asistentes por haber estado atentos a esta presentación sobre la planeación y la orientación del proceso formativo apoyado en el uso de las TIC
desde un punto de vista histórico de cómo aparecen las competencias TIC, pero también qué está pasando en la revolución actual de la educación, de la industria y de todo nuestro quehacer social. Esto es lo que quería presentarles el día de hoy y agradecerles nuevamente al doctor Oscar Yesid y a todos los demás compañeros que han presentado sus conferencias que han sido bien interesantes durante el desarrollo de este Congreso Internacional en Educación, Investigación y Tecnología, Innovación Educativa y Ciencia Abierta, y agradecerle a todos los miembros que integran la Red Internacional de Pedagogía e Innovación Educativa.